Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 13 de agosto del 2025. En la sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal. Bienvenidos todos los que están en la sala. Gracias a los hermanitos que nos dan la oportunidad de entrar en sus vidas, en sus corazones y en sus hogares, en sus grupos, en sus comunidades, en sus parroquias. Dios les bendiga de verdad de todo corazón. La invitación, como siempre, mis hermanitos, para que nos regalen un cariñito a través de darle like a los videos, de compartir los videos sobre todo. Les agradecemos de verdad muchísimo porque es a través de ustedes que este servicio tiene sentido, tiene propósito, que es llegar a los demás, llegar a muchos, ojalá, llegar cada día a más hermanitos y a más personas. Así es que sean todos bienvenidos. También les damos gracias a los que nos apoyan económicamente a través del NECI que al final de la emisión colocamos, 301-551-2161. Dios les bendiga de verdad de todo corazón. Y pues no siendo más, vamos a comenzar con nuestra liturgia de hoy. Edwin, muy buenos días, el Señor lo bendiga. Le invito para que comencemos con oración. Claro que sí, muy buenos días a todos y iniciamos esta liturgia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, y muy buenos días. Te queremos dar gracias, Señor, por un nuevo amanecer. Te queremos dar gracias, Señor, por regalarnos este momentico, este ratico donde podemos escucharte, Señor, y donde nosotros simplemente vamos a ser instrumentos para que puedas decir lo que nos tienes que decir. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque se están pasando por momentos duros, tú te manifiestas, tú estás trabajando, tú sigues ahí, siempre estás obrando como dice la canción. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias porque sabemos que este mensajito le va a llegar a muchas personitas que están en la sala y los que nos van a ver a través de las redes sociales. La gloria y la honra todas para ti. Amén. Iniciamos la lectura. Del libro de Deuteronomio. En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgah, frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galad hasta Dan, todo, Neftalí, el territorio de Efraín y de Manasés, y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Nequed y la comarca del Valle del Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con sus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dispuesto al Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en la estepa de Moab durante 30 días hasta que terminó el tiempo del duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor
trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Aclama al Señor, tierra entera, tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os cantaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermana peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos damos un tiempo, un momentico, para poder discernir esta palabra, ver qué nos ha dejado el Señor, qué mensaje nos deja el Señor. Bueno, mis hermanitos, ¿quién quiere comenzar? Listo. Comunidad Católica Fuerte, María Nancy. Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos. Bueno, qué difícil es la corrección, ¿no? Qué difícil es para el que dice, para algunos se hace difícil decir algo, corregir algo. Para otros se nos hace difícil que nos corrijan. Pero mire que hasta el Señor nos dice que lo hagamos, independientemente de pecado o no, porque, o sea, en ciertos momentos, ¿quién soy yo para decir esto es pecado o no es pecado en mi hermano? Yo personalmente, a mí no, personalmente no me gusta involucrarme en la espiritualidad, en la relación
de Dios con cada persona. Eso es tan personal como la relación de pareja. Sin embargo, a veces observa uno cosas que el otro tal vez no se da cuenta y qué bueno decírselas. Aquí nos da un orden, a solas, luego con otro, luego con toda la comunidad, pero qué difícil es hacerlo. Primero porque hay personas que no lo reciben, se necesita mucha humildad para recibir eso. Hay personas que no lo aceptan, que no les gustan que les digan nada, ni blanco ni negro, y se llenan de soberbia y, bueno, tendrán sus razones. Y a uno mismo, yo personalmente, Nancy, María Nancy, hablo por mí, a mí sí me gusta que me corrijan, porque eso me ayuda a crecer. Estoy aprendiendo también, porque hay manera de abordar al otro, abordar a los otros. Porque es que una cosa es decírselo con una actitud fea y eh, totalmente como soberbia. Otra cosa es decirlo con asertividad, ¿sí? Pero no todas las palabras se pueden azucarar. Entonces, yo digo, a veces ni siquiera es lo que se diga, sino como la otra persona lo tome. Entonces, escuché una frase en estos días que me gustó mucho. Dice, yo me hago responsable de lo que diga, pero de cómo lo interpretes ya no puedo hacerme responsable de eso. Y tiene mucho que ver con la forma de ser, con sus características, con su temperamento, que ya hace un tiempo vimos los temperamentos, de cómo lo recibimos y cómo lo damos. Que sea el Espíritu Santo iluminándonos, guiándonos y la asertividad, la palabra adecuada, ayudándonos también. Y asimismo también aquí en el Evangelio me habla de la oración en comunidad, ¿sí? El estar plenamente seguros de que Dios está ahí, pero por sobre todo que la voluntad de Dios se hace, porque la voluntad de Dios es mucho más grande y maravillosa y sabia que lo que nosotros le podemos pedir. Entonces, hay cosas que se piden que no se dan, es porque el Señor sabe lo que más nos conviene. Entonces, ojalá el Señor nos ayude a fortalecer esa fe cuando no se dan las cosas, porque lo primero que debemos pedir es amar la voluntad de Dios, hacerla y amar, no solo aceptarla, no solo obedecer, aceptarla, sino amarla y anhelar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y eso indudablemente nos va a traer la salvación, la vida, nos va a devolver la vida que hemos dejado perder mundanamente y nos la va a devolver. Y eso fue lo que hizo Moisés, todo en su ministerio, en su propósito, en su misión, siempre amó la voluntad de Dios. Y si es verdad, yo creo que no se va a ver hombre como Moisés que hablara así, tan directamente con el Señor y en una misión tan grande como la del Señor. Pero bueno, no me pongo a comparar eso, sino que bueno, aquí por ejemplo le delegó a Josué su misión y nos delega a nosotros una misión. Y si se puede amar la voluntad de Dios cuando ponemos de nuestra parte, cuando cambiamos de actitud y cuando lo ponemos en el primer lugar, Él nos respalda porque Él nos ha elegido y Él nos ha enviado. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, María Nancy. Celine. Gracias, Edwin. Y muy buenos días a toda nuestra comunidad hermosa, la que siempre se conecta diariamente. Bueno, yo creo que hoy la lectura nos ha tocado el fondo del corazón por las circunstancias que vive nuestro país y por aquel mensaje que nos da a través del libro del Deuteronomio, esa obediencia de Moisés, cómo el Señor lo llamó, habló cara a cara, tuvo ese encuentro tan hermoso que Moisés entregó todo su ser, toda su integridad para poder trascender a través del pueblo de Israel. Encuentro lo maravilloso como el Señor le permitió
ver a través de sus ojos esa tierra prometida, hasta dónde va, de dónde a dónde comprendía esa tierra que ellos iban a disfrutar. Pero aquí el Señor hace una acotación, que Él no verá, o sea, no estará hacia esas tierras, pero que sus propios ojos vieron la promesa que el Señor cumplirá en lo que prometió a Abraham. Qué maravilloso entender esto, porque hoy a nosotros también se nos presenta la palabra. Cuán maravilloso nosotros nos ha regalado el Señor. Buenos dirigentes, magníficos, que tuvieron en conciencia lo que es el valor de un país. Y hoy, lamentablemente, nuestra nación, adolorida, entristecida, pero con un orgullo de patria, un ser que levantó la mano, abrió con claridad, propuso la paz, y este ser, nuestro Señor le permitió conocer, instruir, preparar a muchos que le seguían a través de su ejemplo en el ejercicio que hacía. Hoy nos invita la palabra a reflexionar, a entender hacia dónde vamos. Y muchas veces nuestro Señor también habló a Moisés cuando el pueblo era muy endurecido de corazón. Le hizo dar y comprender qué actitudes debían de corregir, hacia dónde iban. Y esto hoy nos está hablando casualmente el Evangelio. La palabra del Señor nos está ahondando a cada uno de nosotros. Nos está tocando esa manera de cómo nosotros debemos asimilar el perdón y de qué manera lo debemos hacer. Qué difícil es saber perdonar. Qué difícil es saber reconocer nuestras faltas. Hoy me acojo a esa persona que decía, Miguel Uribe, perdón por aquellos que te hicieron este daño. Yo también digo, Señor, a nombre de esta persona, también me acojo a ese perdón, porque muchas veces nuestros errores van en nuestras propias palabras, no las medimos. Y en esto hoy quiero unirme a esa voluntad de todos los colombianos en despedir un ser que le sirvió a la patria con honor, con amor y con dignidad. Amén. Gracias, Edwin. Gracias, Miseli. Gracielita. Sí, gracias, buenos días. Dice acá en la primera lectura nos muestra cómo fue el momento y la vida final de Moisés, ¿cierto? Dios lo lleva hasta la cima del monte y le muestra toda la tierra prometida, pero Moisés sabiendo que no podía entrar a ella, ¿cierto? Entonces, cumpliéndose lo que Dios le había dicho, Moisés muere allí y pues la escritura dice que Dios mismo lo sepultó. Esto termina resaltando que nunca más se levantó un profeta como Moisés, a quien Dios conocía cara a cara. En esta reflexión nos deja como 3 puntos que yo veo que es como la fidelidad de Dios, aunque Moisés no pudo entrar a la tierra prometida como él se lo había dicho, pero Moisés cumplió su promesa, ¿cierto? Y el Señor cumplió su promesa de darle el pueblo. Nos recuerda que su plan se cumple, aunque a veces nosotros no veamos los resultados. A veces nosotros en realidad, el Señor trabaja, el Señor nos da lo que nosotros realmente hablamos con Él y le decimos, es que nosotros a veces no necesitamos de pedirle, yo no necesito de pedirle porque Él sabe qué es lo que yo necesito, ¿cierto? Sino que somos tan ingratos, soy tan ingrata de no darme cuenta y fijarme qué es lo que Él me ha dado y no valorar uno todas estas cosas bonitas que Él nos da cada día. Es como aceptar la voluntad de Dios. No siempre terminamos las obras que nosotros empezamos, pero lo importante es obedecer y seguir el camino, ser fiel, tener esa fe en Él.
la intimidad con Dios es mayor la recompensa. Aquí nos dice que Dios conocía a Moisés cara a cara y esto significa que hay una relación única y profunda, más grande que entrar a Canaán, ¿cierto? Fue haber servido en común con el Señor, o sea, ser fiel. Esto nos dice que Dios nos permite ver un sueño, una meta, una promesa cumplida, qué sé yo, lo que nosotros queremos, pero no necesariamente para nosotros la disfrutemos en su totalidad, sino para que otros también continúen, ¿cierto? A lo mejor nosotros trabajamos para nuestros hijos, para nuestra familia, o quizás otras personas lo disfruten, pero eso es bonito, no es una pérdida, ¿cierto? Es como una herencia espiritual que uno deja a continuidad para otras personas. El Señor también nos recuerda la meta que más alta no es llegar a un lugar, sino caminar de su mano todos los días. Todos estos días nos ha dejado ese mensaje, ¿cierto? Que recordemos que Él está ahí con nosotros siempre. Entonces, ese es lo que entiendo, toda la vida de Moisés, ser obediente, tener fe, a continuar ese camino y aceptar la voluntad de Dios cuando así uno no la entienda. Pero lo más grande que puede tener es una relación viva con Dios, tener esa fe grande. En el Santo Evangelio nos muestra que la oración, seguimos hablando de la oración, que es tan importante, orar unos por otros y pues la parte de corregir, ¿cierto? No es fácil, de verdad que no es fácil porque le es difícil uno de pronto llegar con esas palabras precisas para poder decirlo sin ir a herir a la otra persona. Uno trata de hacerlo con ese amor, con ese cariño, como el mensaje que el Señor nos lo deja. Así como Él lo hacía, pues uno trata de hacerlo para llegar más profundo. Quizás algunas personas lo alcanzan a percibir, lo alcanzan a entender, y pues obviamente que a nadie nos gusta que nos digan la verdad en la cara, pero es muy bueno dejarnos corregir. A mí me gusta que me corrijan porque pues de esto uno crece y de ahí pues en adelante uno va aprendiendo mucho más. Ese es el mensaje que me deja mis lecturas. Gracias, Edwin. Gracias, Gracielita. Claudia. Muy buenos días para todos. Bueno, en el Evangelio el Señor me invita a corregir con amor, con paciencia, con tolerancia. Pues lo digo porque a mí me ha pasado muchísimas ocasiones que lo único que uno hace y se dedica es a juzgar, de pronto corregimos gritando, hablando feo y pues así vamos a hacer es una piedra en el camino para esa persona. Entonces, Él nos dice que hablemos con amor, que el que está fallando explicando las causas, pero siempre con una voz suave, con una voz tranquila, intentando que esa persona pues comprenda lo que le queremos decir, sin que se sienta juzgado o rechazado. Y si nos hace caso, si no nos hace caso, dice que nos toca acudir pues a otro más sabio que nosotros, que nos ayude a entender pues sus errores. También pues me dice el Señor que tenemos que orar, tenemos que interceder por pues, aquellas personas que tanto necesitan la ayuda, pues también para ser humilde y sencillos. Entonces, eso fue lo que me dejó la palabra a mí hoy. Amén. Qué bonito. Creo que había visto a Amparito. Sí, sí, señor. Buenos días para todos. Dios les bendiga. Es que me había sacado el internet, pero ya me regresé. Gracias. Bueno, pues sí, ya lo han dicho casi todo, pero pues la verdad, a través del Santo Evangelio, lo acaba de decir Claudia, el Señor nos reprende, le da esa corrección a los discípulos, pero pues hoy es para nosotros, pero lo hace con amor, fraternamente, con ese amor y pues la verdad, no porque pecó, entonces ya lo condenó, ya no, 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 no.
simplemente le corrige, le hace ver su error. Y lo decía Claudia, sí, sí, si alguno de pronto nosotros hablamos con esa persona y no nos hace caso, porque hablamos primero con ella en privado. Y luego sí, pues si no, ahí sí tres. Y si no, pues ya buscamos la comunidad y hablamos con la comunidad. Y porque es que el Señor dice que donde hay dos o tres, allí está Él. Entonces, buscamos esa reconciliación, buscamos ayudar a esa persona, sea mutuos los dos juntos o si pues en comunidad, pues nos tocó, pero lo importante es poder ayudarla pues, y en oración, porque dice el Señor que donde hay dos o más reunidos, allí está el presente. Y sabemos que Él va a poder actuar, que Él es el que nos va a poder guiar, que Él nos va a poder ayudar para dar un discernimiento, para poder reconciliarnos y no llevar de pronto a esa a veces hasta por algo tan pequeño, tener un enemigo, pasar y no hablarnos, pasar, no, sino que lo que buscamos o lo que el Señor quiere es esa reconciliación que tengamos con cada ser humano, con quien sea que nosotros tengamos esa dificultad, que vivamos en amor, en armonía. Y no importa si soy yo la que cometí el error o fue mi hermano quien cometió el error, muchos dicen, no, pero si es que fue él, que venga él y me diga. No, no esperemos a esto, porque van a pasar muchos años, va a pasar mucha o tiempo, y cuánto ese tiempo lo vamos a perder, sino que tomemos la decisión nosotros de bajar la cabeza y buscar ese perdón. En el Salmo, pues nos habla de, de esa herencia o la respuesta del Señor a la oración. Pues ellos pueden verla que el Señor a través de les escuchó la oración y le dio abundantes cosechas, le dio bastante bendición. Y yo creo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos ese testimonio de que nosotros oramos, así sea solo juntos en reunión, en oración, porque como yo esta mañana pedía oración por mi sobrino, pues ya hemos orado, hemos hecho oración, pero de pronto no hemos pedido a la comunidad. Mi sobrino ya lleva bastante tiempo, no sé cuánto es el tiempo en migración, pero ya ahorita lo quieren hacer perdedizo. Ya lo llevan a un lado, no hay nada, no se sabe, y lo bajan solo porque él carga el celular y no sabemos cómo lo logra. Detectan en dónde él está. Lo bajaron en Texas, después en otro lado, y así. Y entonces ya fueron la mamá, porque ya está en los Estados Unidos, fue a migrar a varios lados a averiguar y nadie le da razón. Lo único que le dijeron fue que lo único que ella podía hacer era orar. Y pues yo sé que el Señor sí nos escucha y yo sé que ya se le colocó en manos del Señor y yo sé que el Señor lo va a sacar en el nombre de Jesús y con él tiene todo el poder. Entonces, nosotros, yo sé que Papito Dios nos escucha y vamos a ver la honra y la gloria para Él. Y yo sé que así lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Y en Deuteronomio, sí, nos permite ver ese hombre maravilloso, ese hombre que guió, cometió errores como nosotros, pero porque mató, pero él enmendó todo eso y fue un hombre ejemplar porque ya no quiso, pues, vivir mal, sino vivir bien y guiar a su pueblo. Y qué maravilloso que Dios le permite pronunciar ese discurso que, que Dios los llevaría a la tierra a través de Josué, porque ya él no pudo ver, él solo a la distancia pudo ver la tierra prometida, pero sus hijos, como lo decía Gracielita, de pronto todo lo que uno siembra, uno no lo recoge.
lo recogen los nietos, no sé, más adelante quién, o como este señor Miguel, cuánto camino hizo, pero dejó huella, dejó muchas cosas bonitas. Lo importante es nosotros no apegarnos. Ellos lloraron 30 días, pero ya pasa, sí es duro una pérdida, porque ya he sentido esas pérdidas de mi madre y mi hijo y es duro, no es fácil superar una pérdida, pero la vida continúa. El Señor nos tiene para grandes cosas, el Señor nos tiene para caminar de su mano y ahí dejan a Josué como líder. Entonces, nosotros lo que también debemos mirar es agarrar esas huellas, todo esto, colocarlo en experiencia, trabajar por el pueblo, trabajar por nosotros. Cada uno tenemos una familia por quien trabajar, tenemos un grupo de oración por quien trabajar, una comunidad grande que entre unos y otros nos podemos ayudar. Entonces, ahí pienso la unión. El Señor hoy nos llama a unirnos en momentos difíciles, en momentos fructuosos, pero estar unidos y no dejar que la enemistad o cualquier dificultad haga que nosotros nos separemos por una bobada, sabiendo que podemos y tenemos la gracia y el amor del Señor para poder obtener esa reconciliación. Muchas gracias, Edwin. Dios me lo bendiga. Gracias, Amparito. Andrea. Ay, buenos días, comunidad. ¿Cómo está? Bueno, el Señor a mí me llama a la curiosidad de que Moisés vivió 120 años. Eso es mucho tiempo. Y que a pesar de que todo ese tiempo que él vivió pudo hacer la misión completa y nunca se rindió, digámoslo así, por más cosas que hayas pasado, nunca perdió el valor ni nunca perdió esa fuerza para seguir con lo que el Señor le había asignado, que lo cumplió al 100%. Entonces, eso es lo que nos llama hoy el Señor, a que todo lo que nosotros hagamos no perdamos la esperanza, no perdamos las fuerzas, que seamos fieles, que tengamos siempre ese valor para seguir con todo lo que Él nos llama a hacer. Lo otro es que me llama también la atención que a pesar de cuando él murió, pues no perdió su vista ni tampoco decayó en su vigor. O sea, quedó completo, como si no hubiera pasado nada. O sea, uno hoy en día, pues a esa edad ya termina ciego, termina cojo, termina, bueno, en fin. Y vea el Señor cómo se manifestó en él porque lo dejó, mejor dicho, sano. También eso nos da que es el ejemplo pues para nosotros, él fue el ejemplo porque siempre dice que tenemos que también mirar todos los testimonios de todos los que han sido en fe y que han creído en el Señor y han cumplido todo lo que Él les asigna. También me llama mucho la atención que el poder de la oración, cuando nos reunimos dos o más en el nombre de Él, uno a veces no lo cree, o sea, por lo menos a mí me pasa eso que yo a veces hago esa oración y yo, ¿será que sí tiene como sentido? O a veces me da como pena, o a veces porque yo a veces siento que estoy haciendo como el oso, digámoslo así. Entonces, vea, ahí el Señor me confirma una vez más de que esa oración tiene mucho poder y que uno tiene que, digamos, siempre aprovechar cada vez que tengamos la oportunidad de estar con nuestra familia, un momentico, así sea la comida o lo que sea, a un momentico de oración, porque esa oración tiene bastante poder y siempre el Señor nunca la va a desoír y siempre cumple lo que Él nos dice. También me llama mucho la atención la recompensa de todo lo que nosotros hacemos, la recompensa que nosotros vamos, de todo lo que hacemos para Él en servicio, Él siempre nos lo va a heredar, así como decían mis otras hermanitas, en nuestras familias, en nuestras generaciones
futuras, Él siempre va a dejar como ese legado. Y así ha sido, pues, todo lo que hoy en día tenemos es gracias a todos esos antiguos que creyeron en Él, que le cumplieron y que hoy en día, pues, persevera Jesús y persevera todo lo que Él tiene, porque ellos han sido ejemplos para hoy nosotros. Y también, pues, lo de cuando, en el Evangelio, que cuando uno nos corrigen, pues yo era una que también me tomaba todo personal, que se me miraban mal, que esto, que lo otro, yo, uy, pero es que ¿por qué están metidos? ¿Por qué me dice eso? O sea, yo me creía que era la perfecta, pero no, cada uno tenemos que saber cuáles son nuestros defectos y que si nos corrigen es para algo mejor, porque de pronto vamos a mejorar y porque vamos a hacer las cosas con más prontitud, que lo vamos a hacer con mejor calidad. Y bueno, y también aprender a corregir a los demás, pero eso sí, a mí me cuesta porque yo pienso que de pronto se ponen bravos, de pronto eso, entonces eso es lo que sí me falta trabajar más para aprender a corregir, porque sí he dejado que me corrijan, pero no he aprendido a corregir. Gracias, entonces también les pido en oración que oren por mí para que yo aprenda a tener ¿cómo se diría? Bueno, eso de aprender a corregir. Gracias, con amor, ¿no? Gracias, amén. ¿Alguien más quiere participar? No veo más manitos levantadas. ¿No? Bueno. En la primera lectura nos habla que Dios le está mostrando a Moisés toda la tierra prometida. Deuteronomio nos dice que Dios le dice a Moisés: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Creo que en este primer párrafo a nosotros también nos debe mostrar, algunos se deben sentir identificados con eso, sobre todo esas personitas que llevan mucho tiempo en el caminar del Señor y que a veces se han preguntado dónde están esos frutos, yo que he hecho, yo que he trabajado, porque han habido personas que han sido muy honestas en su trabajo para el Señor. Pero también sabemos que de una u otra forma el Señor les ha hecho ver cómo todo ese trabajo que han hecho y que han trabajado, todas esas cosas que han hecho, Dios se las va a ver. De pronto no van a ser los que recogen el fruto. La misma palabra dice que unos son los que siembran, otros son los que cosechan, otros son los que reciben. Y eso nos invita a que no desfallezcamos en el sentido de pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en vano, sino que al contrario, podamos seguir siendo perseverantes en eso. A veces seguimos insistiendo en que cualquier cosita que nos haga flaquear, pues nos hace tirar la toalla y dejar eso ahí. Pero a medida que vamos dando pasos en este caminar, nos vamos dando cuenta que Dios se va manifestando y que no perdamos esa fe y aparte de eso, no tener esa falta de paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces uno quisiera que todas las cosas que a uno se le ocurren, cuando uno arranca en este caminar, tiene ese encuentro personal con Dios y empieza a conocer, uno se le vienen ideas a la cabeza por todo lado. Chévere estar en un retiro, chévere ir a hacer cosas,
chévere compartir con esto, me estoy inventando tal cosa, ahora quiero hacer tantas cosas que uno quisiera hacer y que por ahí le sale algo medio bien a uno y ya quiere uno que todo se, ¿sí? Que todo se convierta en que todos seamos, ¿sí? Y cuando no se dan las cosas, pues empiezan a frustrarnos. Cuando uno ve que las cosas no son inmediatas, se empieza a frustrar. Pero acá nos da un ejemplo muy bonito de que Moisés, Dios le muestra a Moisés eh, la tierra prometida, o sea, lo que yo le prometí, se lo estoy cumpliendo. Ahora bien, pero no entrarás en ella. Bueno, muchos de nosotros seguramente no podamos ver esos frutos que más adelante, con los que se están trabajando ahorita y que más adelante van a dar, seguramente los veremos, pero no estaremos disfrutando de ellos. También hay algo que me pareció bonito, ya lo habían dicho, y era la edad de Moisés, 120 años. Y aún así, a veces sentimos que estamos viejos para muchas cosas, que estamos viejos para ir a predicar, que estamos viejos para ir a misionar, que estamos viejos para ir a un retiro, que estamos viejos para hacer muchas cosas para el Señor. No, es que yo ya tengo cierta edad. Es más, estamos viejos para dejarnos tocar por el Señor. A veces dejamos que nuestros temperamentos se queden con nosotros y nos agarramos de ahí. Es que yo ya soy así y a mí nada me va a cambiar. Es que yo ya estoy muy viejo y a mí yo ya, con todo lo que he vivido, yo ya, eso no me cambia a mí. Y nos damos cuenta que no, que en cualquier momento Jesús, Dios nos puede tocar y decir, te tocó hasta Adán, hijo, y desde aquí para arriba empiezas a trabajar. No importa la edad que tengamos, que si estamos comenzando jóvenes sería fantástico, pero que si ya tenemos cierta edad, que de pronto una vez dice, a estas alturas ya no, esto no es para mí, pues aquí nos están diciendo que no. Y también nos dice algo muy bonito, y es que si estamos siendo perseverantes en las cosas de Dios, pues Dios nos va a dar ese ánimo, esa energía, ese entusiasmo. O sea, Dios es el que permite que podamos llegar a hacer eso. Entonces, no desfallecer en eso y ser obedientes, ya lo han dicho, es muy bonito, es muy bueno. La otra parte que me deja inquieto, y ya esto lo hablo en Fuentes de Misericordia, y dice que pues Moisés ya falleció y deja a Josué, hijo de Nun, que estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. Josué era como el sucesor, como el que usted se va a hacer cargo pues de aquí en adelante. Alguna vez he pensado qué iría a pasar, qué va a pasar el día que a Fuentes se nos vaya nuestro Moisés. ¿Quién será ese Josué? ¿Quién estará trabajando para hacer ese Josué? Es algo que le inquieta a uno, ¿no? De pronto aquí en Fuentes, a través de las redes sociales, pues ya saben que existimos Fuentes de Misericordia, tenemos un líder. Y que ese líder es el que nos va llevando, ese maestro. ¿Quién será ese Josué? Ahí dejo esa inquietud. Y pues, como para pensar. De ahí yo salto al Salmo. El Salmo simplemente dice, bendito sea Dios que nos ha devuelto la vida. El Salmo nos muestra cómo Dios muestra todas sus promesas y nos ha ayudado y ha estado con nosotros en todo momento. Y que simplemente, como todos los salmos, hay que darle la gloria y la honra a Dios por eso. Porque a raíz de que estamos conociendo de Él, pues no solamente nos ha salvado esta vida, sino a donde vamos a llegar.
y donde queremos llegar realmente. Entonces, darle la gloria y la honra a toda Dios. En el Evangelio nos toca algo muy, muy fuerte, digámoslo así, porque nos pone a mirar el error de nuestro hermano. Lo que pasa es que somos buenos para eso, ¿no? Nosotros somos buenos para ver cómo el otro la está embarrando. Somos buenos visualizando esas cosas. Pero de pronto viendo nuestro error, es donde empezamos a fallar, digámoslo así. Porque ¿cómo nosotros sabemos en qué momento nuestro hermano está fallando? De pronto por lo que dice, de pronto por lo que hace, de pronto cómo se comporta en algunos casos. Porque dejémonos de hablar, pero cuando estamos en el grupo de oración o cuando estamos acá, todo es hermoso. Pero ¿cómo es nuestro comportamiento afuera? Cuando nos atacan, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Y ese comportamiento, ¿cómo lo estamos viendo a los demás? Y el que nos corrijan, a muchos nos toca. Ya lo han dicho ustedes. Y el cómo entrarle a esa personita, decirle, mire, estás fallando en esto, también es algo que debemos nosotros tener. Hay que ser muy prudente. Sin embargo, creo que Mateo 23:23, bueno es hacerlo uno sin dejar de hacerlo. Si hay que llamar la atención, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que orar por la persona, pero también hay que llamarlo y hay que hacerlo. Y ya nos dieron el orden. ¿Cuál era? Y la última partecita me gustó muchísimo. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se los dará mi Padre que está en el cielo. Las oraciones en conjunto, Dios las responde. Y creo que hemos fallado un poco, ¿sabe? Porque muchas veces cuando estamos en los grupos de oración, o muchas veces cuando oramos, y oramos en grupo, siempre oramos cada uno por lo que uno necesita, pero nunca oramos por algo en común. Realmente no nos concentramos en orar por algo en común. Yo creo que Norman alguna vez nos dijo que tenía su sueño de hacer su granja, de hacer sus cosas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a orar en familia o en grupo para que esa obra se pueda llegar a hacer? No sé si se ha hecho, realmente no lo conozco, pero sí sería bueno que pudiéramos tener algo en común en todos para poder llegar a unirnos en esa oración. Cuando oramos por la salud de alguien, cuando oramos por el bienestar de alguien, pues es bueno saber que Dios está con nosotros, pero también es bueno que demos a conocer son esos sueños, esos deseos, esas cosas que queremos y que en comunidad lo podemos llegar a lograr. Para aquel que está a través de las redes sociales y que nos va a escuchar, poder orar en familia y poder hablar en familia. No solamente encerrarse en tu cuarto y pedirle a Dios, que es válido, pero que poder orar en familia, en comunidad, creo que es donde Dios se manifiesta de una manera pronta. Entonces es importante que podamos entender el poder de la oración en familia y en comunidad. Y eso, creer que esa oración es real, es eficaz, es tener esa fe. Nos dicen que la palabra tiene poder, pero a veces la tomamos para cosas negativas. Cuando decimos cosas malas, no diga eso porque la palabra tiene poder. No, pues si la palabra tiene poder para esas cosas negativas, ¿por qué no más poder va a tener para las cosas positivas, para la oración? Entonces, eso es lo que me deja la liturgia de hoy. Damos paso a Norma.
Gracias, Edwin. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, parece que el tema que estamos tocando hoy es el tema de la corrección fraterna. Y en el Evangelio se nos da un conducto regular para hacer esa corrección, primero a solas, luego con un testigo, luego con 2 testigos o ante la comunidad. Y en el último caso ya sería declararlo, dice, considerarlo como un pagano o un publicano. De alguna manera eso significa una excomunión, un rechazo. En la Biblia encontramos varias ocasiones en que sucede eso. Cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés, María cayó en lepra y eso fue una especie de excomunión. Intercedió Moisés, el Señor la sanó de la lepra y volvió a ser parte de la comunidad. Eso en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también tenemos un caso en 1 Corintios capítulo 5, en donde Pablo habla de un muchacho que convive en vida marital con su propia madrastra. Y dicen que ese caso es tan delicado que ni siquiera entre los paganos se da. Y es más, dice ahí que si no se corrige, entréguenselo a Satanás. Entonces, cuando a una persona se le ha corregido 1 vez, 2 veces, 3 veces, de distintas formas, 4 veces, y no se ha corregido, esa persona debe ser excomulgada, debe ser sacada de la comunidad. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy. Y eso tiene que ver en la primera lectura con que el pueblo de Israel fue reprendido varias veces por Dios, fue regañado varias veces por Dios, varias veces cometieron pecados, idolatrías, murmuraciones, divisiones entre ellos mismos. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Moisés no pudo gozar de la tierra prometida. Pues en la vida espiritual sucede lo mismo. Yo por eso hace mucho tiempo les decía algo. Yo creo que el amor de Dios es eterno, pero creo que la misericordia de Dios es limitada. Yo sé que lo que estoy diciendo para muchos es un abrupto. Repito, el amor de Dios es eterno, pero la misericordia de Dios es limitada. ¿Por qué? Porque si alguien no se arrepiente, si alguien no se convierte, no cambia, ¿por qué va a tener derecho al reino de los cielos si nunca se arrepintió, si nunca cambió, si nunca desistió de sus malos comportamientos, de sus malos actos, de sus malas acciones, de sus malos deseos? Se lo voy a poner en grande. Si un presidente de la República viola 1, 2, 3, 5, 10 veces la Constitución de la República, ¿debe continuar en su puesto como presidente? No, no puede. Y lleven eso y el Congreso le dice, y la Cámara de Representantes le dice, y le dice la Corte Constitucional, todo el mundo le dice, y no le importa. Tiene que ser retirado de su cargo. O un gerente de una empresa, o un administrador de un conjunto residencial. Si ese administrador está actuando en contra de ese conjunto, tiene que ser retirado. Si se está robando la plata, tiene que ser retirado. Pues en la vida espiritual, si un cristiano insiste permanentemente en violentar las normas de Dios, los mandatos de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, pues Dios no le va a poder dar el cielo. Entonces, para muchos de pronto la situación de Moisés podrá ser injusta. Pero Señor, ¿por qué no le vas a permitir si Moisés hizo tantas cosas y fue tan bueno, si se esforzó tanto, si tuvo tanta fe? Pues porque la liturgia o la palabra de hoy lo que nos está enseñando no es si Dios es justo o no es justo. Eso no es lo que nos está enseñando. Nos está enseñando es si nosotros hacemos algo, tenemos que sufrir las consecuencias. Si nosotros pecamos, dice la palabra en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte.
Si nosotros pecamos gravemente, si nosotros pecamos descaradamente, si pecamos constantemente, pues no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, esa idea que nosotros tenemos de que el que peque y reza empata, el que peque y reza empata, el que peque y reza empata, no cuadra. Yo sé que Dios es un Dios de amor y de misericordia y sé que es un Dios de oportunidades. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a burlar de Dios? ¿Hasta cuándo el hombre se burla? Ahora, Dios conoce el corazón del hombre. A Dios nadie le puede mentir, ni engañar, ni burlarse de él. Dios conoce el corazón del hombre y Dios sabe por qué el hombre hace lo que hace. Entonces no se trata de que hoy digamos si Dios es justo o no es justo. ¿Cómo fue que no le permitió entrar a Moisés de la tierra prometida habiendo sido tan bueno, tan fiel, tan perseverante? Porque lo que está enseñando el Señor es que por muy bueno que uno se crea, por muy bueno que uno se sienta, si nosotros no hicimos lo que realmente Dios quería, no vamos a tener derecho a entrar al reino de los cielos. Ahora, en últimas, ¿Moisés fue salvado? Sí, claro. En la carta de San Judas, o la epístola de San Judas, en el verso 9, dice que Miguel, peleando con el mal, con Satanás, por el cuerpo de Moisés, no lo condenaba con insultos, solamente decía que Dios te reprenda. Eso quiere decir, y también nosotros cuando decimos nuestro credo, en el credo decimos que Jesús murió, descendió a los infiernos, resucitó el tercer día y subió al cielo. Y ese descender, entre comillas, de los infiernos, lo que significa es que Jesús bajó a darle salvación a todos los que murieron creyendo en él sin haberlo conocido. Todos los patriarcas, todos los profetas, todos los líderes, todos los que le sirvieron a la obra de Dios con el pueblo de Israel, cuando Jesús descendió para sacarlos de allá, para salvarlos. Entonces, en últimas, Moisés sí entró a la tierra prometida, no a la tierra de Canaán o lo que sea. Entró al reino celestial. Dios es fiel, pero nos tenía que dejar una enseñanza. ¿Y esa enseñanza cuál es? La paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. No podemos pretender burlarnos de Dios. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Siempre. Como en el Evangelio nos decía, si una persona no se corrige reiteradamente, tiene que ser excomulgada, tiene que ser sacada de la comunidad, tiene que ser considerada como un publicano, un pagano. No hace parte de la iglesia, no hace parte no está en comunión con la iglesia. Entonces, mis hermanos, no le echemos la culpa a Dios. No nos lavemos las manos con Dios si es justo o es injusto. Aprendamos a asumir las consecuencias de nuestros actos y más bien seamos responsables y busquemos cambiar siempre, mejorar siempre, para no depender de la suerte. Ay, vamos a ver si de pronto yo me salvo. No. Hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos lo que debemos de hacer, para así, no por obra humana, sino por amor y misericordia de Dios, tener entrada en el reino celestial. Que Dios me los bendiga, mis hermanitos. Muchísimas gracias. Mamita, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, terminamos esto con oración. Y Padre Santo, te queremos dar gracias, Señor, por este momentico. Te queremos dar gracias, Señor, porque sabemos que este mensaje va a llegar a muchas personitas, porque sabemos que alguna cosita les llegó a cada uno de nosotros y que eso poco a poco va formando nuestra fe, va formando nuestra vida espiritual. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que estás haciendo la obra en todo momento, porque sabemos que no nos dejas solo, que vas caminando al lado de nosotros. Gracias, Señor. La gloria y la honra toda es para ti, Señor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
para que amemos, anhelemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Para que podamos estar siempre en tu caminar y podamos ser justos tanto con nuestro hermano como contigo, Padre Santo. Amén. Esto lo hemos Para que hecho. podamos calcular, la consecuencia de todos nuestros actos, para que aprendamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos, para que no nos lavemos las manos con los demás, ni con Dios, ni con la suerte, ni con el mal, para que aprendamos a mirar a largo plazo, para que aprendamos a discernir en el tiempo presente qué es lo mejor para cada uno de nosotros y pongamos manos a la obra en nuestra salvación. Amén. 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 Y esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, nada, lo mismo de siempre, los estamos invitando a los diferentes grupos de oración que tenemos presencial. Recuerde que nos reunimos de lunes a sábado. Estamos en Bogotá, estamos en Fusagasugá. Entonces, ahí está el flyer para aquellos que nos quieran acompañar. También los invitamos para que a las 3 de la tarde se conecten también al Santo Rosario. Lo hacemos todos los días también de lunes a sábado para que podamos tener también ese encuentro con Dios a través del Rosario. Y los estamos invitando para que aquellos que nos quieran colaborar, nos quieran ayudar con una ofrenda económica, lo puedan hacer a través del NEC 301-551-2161 a nombre de Milena Hermo. Le agradecemos mucho. Todo eso es para la obra que Dios está haciendo. Y por último, pues, y no menos importante, pues a partir de octubre estaremos realizando el campamento juvenil para aquellos que quieran participar. Ahí está nuestro campamento que hacemos cada año. Este año lo vamos a hacer del 4 al 6 de octubre. Tiene un costo de 200.000 pesos. Ahí está toda la información, los que se quieran inscribir. Entonces, pues ahí están los números para que se inscriban. Les agradecemos mucho. Nos vemos en una próxima emisión.